Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Entre Abogados Te Veas. Hoy nos acompaña la comisionada presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la abogada Dulce Fuentes. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy gracias. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues este podcast, realmente el origen de este podcast es platicarle a la ciudadanía, a los abogados, de un poco de las funciones que nosotros hacemos dentro de nuestros diferentes ámbitos, ¿no? Claro. Y qué mejor que una compañera mía de la Facultad de Jurisprudencia, que ahorita pues ha tenido una trayectoria, que también te voy a pedir ahorita que no la, claro que sí, que no la digas. Y el tema es hablar del ICAI, hablar de... ahorita es un tema que yo creo que es importante, el identificar hasta dónde sigue el ICAI, cuánto tiempo va a estar. Pero bueno, ahorita no nos vamos a adelantar. Primero que nada quiero saber quién es Dulce Fuentes, por favor. Gracias, David. Pues sí, mira, soy Dulce Fuentes. Nos conocimos en la Facultad de Jurisprudencia hace algunos ayeres ya. Hace poquito. Sí, poquito. Soy licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy licenciada en Ciencias Sociales en Educación Media Superior, egresada de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Tuve oportunidad de hacer esas dos carreras en el tiempo que estudiábamos ahí en la Facultad de Jurisprudencia. Al mismo tiempo estaba en la Escuela Normal Superior y posteriormente tuve oportunidad de hacer una maestría en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Soy mamá de 2 niños, adolescentes ya, y muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo. La verdad es que somos amigos desde hace muchos años y yo creo que qué bueno que tengamos estos espacios para poder platicar, dialogar con la gente y que sepan una parte de nosotros que es a veces que no se conoce dentro del servicio público. Así es. Después de que saliste de la facultad, ¿qué hizo Dulce Fuentes? Después que salí de la facultad, fíjate que eran 5 años, Facultad de Jurisprudencia son 5 años, y 6 años eran de la Normal Superior. Entonces, el último año lo hicimos en veranos, o sea, lo que era, pues tú sabes, leyes era de agosto a junio, julio, que eran los exámenes ordinarios y los extraordinarios en agosto. Yo nunca supe de los extras porque yo yo andaba en esas instancias. Yo sí me fui a algún que otro extra que sí me costó mucho trabajo, pero lo que hacíamos es que yo llevaba mis estudios de agosto a junio, que procuraba salir así, y en julio y agosto me iba a la Normal Superior. Okay. Entonces hacíamos veranos intensivos. En el año preparábamos lo que era el programa de verano y verano pues estábamos de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 3 años, y luego en los últimos 3 años de 3 de la tarde a 10 de la noche. Entonces terminaba en agosto, regresaba o principios de agosto, mediados de agosto regresaba a la Facultad de Jurisprudencia. El último año que ya había egresado e inicié mis prácticas profesionales en la Escuela Normal, en la Berrueto, en la Federico Berrueto Ramón. Ahí hice el último año que me sirvió para hacer mi tesis y el siguiente verano pues exponer mi tesis en la Normal Superior. Hacer la defensa de tu tesis. La defensa de mi tesis, sí, y graduarme ahí de la Normal Superior. ¿Esa no me la sabía, Dulce? ¿No te la sabías? No me la sabía Pues así anduvimos haciendo, no crees que por muy inteligente, sino para mantenerme ocupada, porque tú sabes cómo era la facultad. El tema de la facultad era algo complicado, estábamos en un sistema anual. Somos de las últimas generaciones del plan anual, que siempre era muy pesado, el contenido era ya muy pesado. Yo ahorita, estoy dando clase ahí en la facultad y es ya más semestral, es menos carga, pero sí, a nosotros sí nos tocó ahí el plan anual.
Sí, estaba fuerte. Sí, estaba complicado y la verdad es que, te soy sincera, yo quise entrar a la normal superior como una manera de poder autocontrolarme, ¿no? O sea, porque tú sabes que las fiestas de leyes y las actividades sociales eran recurrentes. Nunca fui. No, Entonces, siempre fuimos, siempre pues, estuvimos ahí. No, una etapa muy bonita, la verdad, de la facultad que siempre, y bueno, pues nos tocó compartirla y se pudo mediar una cosa con la otra, claro. ¿no? Entonces, pues tuvimos la oportunidad, me fui también con otra compañera aquí, abogada, nos fuimos las dos allá a la normal superior y nos graduamos. Sí. Qué bueno, ¿no? Excelente. ¿Y después de que saliste de la facultad? Después de que salí de la facultad. ¿Has desempeñado cargos públicos? Sí. Primero estuve en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y sí me acuerdo porque en Juris publicaron la convocatoria para poder entrar a la Secretaría de Contraloría en su momento. Okay. Era en últimos 8 meses del periodo del gobernador Enrique Martínez. Y era una convocatoria pública, asistí, me entrevistaron. En ese momento el subsecretario era Luz Ángel de Luna, originario de Torreón, y la secretaria era Inés Garza Horta. Okay. Entonces fui a entrevista, presenté los exámenes y tuve oportunidad de entrar ahí. Muy bien. Y ahí estuve 13 años en diferentes áreas. Estuve en el área de capacitación, en el área de modernización administrativa, estuve en el área hasta en medios de comunicación, como coordinadora de comunicación social, y sí estuve bastante tiempo en el gobierno del estado. Posteriormente tuve una invitación por parte en el municipio de Saltillo. Okay. Era la administración de un año. Pero como ya tenía mucho tiempo acá en lo que fue era Contraloría y luego Función Pública y luego Fiscalización, pues me quise dar una oportunidad de hacer un cambio, ¿no? Y entré al área de la Unidad de Acceso a la Información en el municipio de Saltillo. Okay. Y luego tuve oportunidad hubo una reelección porque hubo un caso de excepción de una administración de un año y posteriormente seguí o continué otro año en el siguiente periodo de la administración. Y posteriormente recibí una invitación para la subsecretaría del Ayuntamiento de Saltillo. Y ahí empecé en otras actividades propias. Muy bien, no, excelente. No, pues una trayectoria, la verdad, pues ya de muchos años. Y bueno, que ahorita estás desempeñando en el puesto de comisionada presidenta del ICAI, con la experiencia que pues, nos dices que pues obviamente le sabes y le sabes muy bien. Ahorita hablando del tema del ICAI, que bueno, pues son de estos organismos o estos órganos autónomos que, bueno, por un tema de ya un decreto constitucional o una reforma constitucional, son de los organismos que van a desaparecer. Pero realmente ahorita los usuarios podemos todavía acudir al ICAI, está funcionando, es decir, porque pareciera que, y te lo digo honestamente, o sea, es una información que muchas de las veces es vaga, o sea, a veces en los medios de comunicación a nivel nacional, pues nada más se habla va a desaparecer el INAI, van a desaparecer también en los estados o los institutos de acceso de información, pero como que es la noticia el boom, ¿no? El boom, el tiempo que dura y luego de repente ya no sabemos. Se pierde esa información, ¿no? El cómo. Exactamente. Entonces, si nos pudieras decir, pues digo, desde lo más básico, a lo mejor nosotros que andamos un poquito en esto, pues sabemos que es el instituto que nos permite a nosotros conocer, pedir información de las autoridades, pero ¿qué nos pudieras decir primero del instituto y segundo, hacia dónde va el ICAI aquí en Coahuila? Sí, gracias, David. Mira, el instituto tiene 20 años de que se creó. En el año 2024 cumplimos 20 años de su creación. ¿Qué es el Instituto Coahuilense? Todo el mundo me dice, ¿y eso con qué se come o qué se hace? O sea, la generalidad de las personas, muchas de las ocasiones a lo mejor no se dan cuenta de
de la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Sí servimos a la ciudadanía, porque al final de cuentas esto es como cuando hay un restaurante. Yo lo veo como cuando hay un restaurante y tú ves la cocina y te das cuenta de cómo están preparando los alimentos. Eso te da o te genera una confianza, ¿no? La transparencia es eso. El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información garantiza 2 derechos fundamentales: el acceso a la información, que en este caso se traduce a la transparencia, y la protección de datos personales. Entonces, ¿qué es la transparencia o qué es el acceso a la información? Pues es la capacidad que tú tienes como ciudadano de saber que hay ciertos sujetos obligados, que en este caso es el gobierno del estado, es el Poder Judicial, el Legislativo, el municipio, todos los municipios del estado de Coahuila, universidades, sindicatos, hasta los notarios, tienen información que se tiene que publicar. Desde el momento que hay un recurso público o que hay un peso que aporta la ciudadanía a través de sus impuestos, el ciudadano tiene la posibilidad de acceder a esa información. ¿Y qué se puede pedir y qué no se puede pedir? Todo se puede pedir. Okay. O sea, ahora sí, la petición se puede hacer. Yo te digo porque nos han preguntado o le han preguntado a los sujetos obligados hasta pues cuántos lápices se utilizas en un año, ¿no? Y cuál es el costo. Y eso es muy importante. Nos llegaron a preguntar cuáles son la canción favorita de un alcalde, ¿no? Y el reggaetón, el top 3 de reggaetón de un alcalde. Y en su momento, pues depende del servidor público si quiere contestar o no. Ese tipo de información no es información pública, pero es información que el ciudadano puede pedir y que el servidor público está en la posibilidad de contestar. ¿Y la información reservada? O sea, cuando mencionamos de que se reservó esta información por 5 años. Se estuvo dando mucho. Se estuvo dando en algunos casos, pero son 3 tipos de información. La información pública, que se establece en la Ley de Acceso a la Información, son más de 52 fracciones. En sí, el punto medular está en el artículo 21 de la Ley de Acceso. Hay otros, por ejemplo, el artículo 22, que habla de cuánto se gasta en medios de comunicación de los diversos sujetos obligados. Que en este caso te estoy hablando que son universidades, partidos políticos, los municipios, los 3 poderes del Estado, etcétera, etcétera. Información reservada e información confidencial. Información reservada es aquella que, derivada de la calidad de cierta información, se tendría que reservar. ¿Por qué? Porque pone en riesgo a la seguridad, pone en riesgo al Estado, pone en riesgo a los sujetos obligados. Y la confidencial es, en este caso, por ejemplo, los datos personales. Los datos personales sí es importante. ¿Qué es un dato personal? Primero que nada, todo el mundo me dice que es un dato personal. Bueno, un dato personal es tu nombre relacionado con algún dato que sea identificable. ¿Qué quiere decir? Tu nombre, David Saucedo, no es un dato personal, pero si está relacionado con tu CURP, si está relacionado con tu RFC, si está relacionado con tu estado civil, eso empieza a generar como un dato personal. Entonces, eso nosotros también como servidores públicos tenemos que cuidar. Esa es la otra parte o la otra gran arista a la que nosotros nos enfocamos, a proteger los datos personales. Muy bien, excelente. No, y sobre todo que pues prácticamente el ir ante una autoridad, pues siempre te piden una identificación, siempre te piden algo que tiene que ver con tus datos personales y que tengas la confianza, pues efectivamente, del verdadero resguardo de esos datos y personales. de que se use para única y exclusivamente pues lo que se requiere, ¿no? Porque por ejemplo, ahorita el tema, pues, ¿qué te puedo decir? Con la inteligencia artificial y robos de identidad y todo lo que es el tema de la tecnología, pareciera un tema que, bueno, a veces no, pues no se le da el reconocimiento o el valor, pero pues es algo indispensable, y la verdad indispensable. Por ejemplo, tú te has dado cuenta que en las aplicaciones, que es más, pues del banco, las aplicaciones, cuando bajas una aplicación en tu teléfono celular, siempre viene aviso de privacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los empresarios, los que manejan datos personales, como los servidores públicos tienen que resguardar esos datos personales y no lo hacen. O sea, en un momento dado nosotros fui a una conferencia en Hermosillo y una periodista nos daba un dato muy importante y nos decía, ¿sabes en cuánto se vendió la lista nominal? Dijo que es una información muy delicada. Claro. Y decía, en un momento dado se vendió en 150,000 pesos.
Entonces dices, ¿cómo van a andar estos datos míos, de mi familia, de mi persona, vagando ahí con ciertas personas? ¿O te has dado cuenta de que te hablan por teléfono y ya saben hasta tu apellido, te saben tu tipo de sangre, saben cuál es tu expediente médico? Esos datos se tienen que resguardar y tienen que ser debidamente resguardados y nosotros somos los garantes de esos datos. Por ejemplo, ¿hay un formato o cuál es el procedimiento precisamente para... uno, solicitar información y otro para poder presentar a lo mejor alguna queja o un recurso que tú hayas considerado? Y ¿sabes qué? Pues fui a una autoridad y casualmente después de que fui a tal autoridad, resulta que empecé a recibir llamadas o empecé a recibir alguna promoción, o empecé a recibir mensajes. Porque bueno, al final del día pues es la queja, digo, que creo que pudieras presentar, pero para presentar una queja, para solicitar algún tipo de información, ¿existe una plataforma o cuál es el mecanismo por el cual se puede acceder a esto? Sí, a nivel nacional contamos con la Plataforma Nacional de Transparencia. Todos los órganos garantes, los 32 órganos garantes más el INAI, nosotros congregamos toda esa información. No nada más la información pública, que es lo que te decía de todas las fracciones, sino las solicitudes que puede hacer cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, puede generar su usuario y su contraseña y él va a hacer ya sea una queja, una denuncia, una solicitud de acceso a la información. Okay. Entonces, la solicitud de acceso a la información establece términos. Nosotros tenemos le tiene que dar un trámite de 9 días en términos generales, que puede ser prorrogable hasta 5 días más. Okay. Y anteriormente era lo que platicábamos, y me tocó dar una clase ahí en Juris y decían, ¿qué es más rápido? ¿Un derecho de petición o una solicitud de acceso a la información? Y a veces es más rápido una solicitud de acceso a la información y sirve porque son actos de autoridad. Y esos actos de autoridad a ti te sirven en un momento dado para la defensa. Y eso lo veíamos, por ejemplo, en el caso del Seguro Social a nivel nacional. Había personas que no tenían derecho a su expediente médico. Ajá. Y al momento de solicitarlo a través de una solicitud de acceso a la información, contaban con ese expediente médico para poder ir en un momento dado a solicitar otra opinión médica. Claro. O, por ejemplo, las cuotas que estuvieron pagando durante toda su vida en el tema de seguridad, en el tema de IMSS o de Infonavit. Bueno, la autoridad tenía la obligación de darle esa información al ciudadano, que en otras instancias, si tú vas a veces al Seguro Social, pues se retrasa un poquito esos trámites. ¿Y tiene un costo? No, es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito. Pues al final de cuentas son derechos humanos y como derechos humanos nosotros garantizamos esos aspectos. Y por ejemplo, ¿te llega un correo con la información o tienes tú que acudir? Tú puedes meterte a la PNT, generas esa solicitud de acceso a la información, pasa el tiempo y tienes la garantía de audiencia, o sea, tienes que ser informado de todos los aspectos que se llevan a cabo dentro de tu solicitud. Okay. Una vez que pasa el tiempo de los 13 días hábiles, puedes tú interponer un recurso. Y ese recurso tienes hasta 20 días para poder, tenemos hasta 20 días para poderlo resolver. ¿Y qué pasa si una autoridad, no obstante de que pasa el plazo de los 13 días y pasa un recurso? Vienen dictámenes de incumplimiento. De hecho, esta última sesión sacamos más de 187 la pasada, dictámenes de cumplimiento e incumplimiento. En caso de que no cumplan, se tiene que mandar al órgano interno de control para que inicie un procedimiento de responsabilidad contra el servidor público. Y también, en caso de que no vuelva a cumplir, hay procedimientos sancionatorios pecuniarios. Okay. Una multa directa no a la autoridad, sino al sujeto obligado. Al sujeto obligado, que es en este caso el municipio, pues a través de los alcaldes, en el poder legislativo, a los diputados y asimismo a los jueces en el tema del poder judicial. Y por ejemplo, cuando una autoridad diera una información que por alguna razón no fuera la correcta, o al final del día
no fue, te digo porque a veces pasa, ¿Sí? pides una cosa y te y contestan, lo reservan o te contestan otra. con algo pues que realmente no se está pidiendo y que a veces tú pudieras identificar como algo que dices, ay, le está sacando la vuelta. Sí, por ejemplo, a ver, tú pudiste haber bajado un contrato del municipio de Torreón y luego pides ese contrato y te dan un contrato distinto. En este caso tienes la posibilidad de interponer quejas. Okay. Denuncias por falsedad de y obviamente documentos. trae sus consecuencias. Trae claro. procedimientos de responsabilidad. Okay. No, o sea, al final de cuentas, eso es lo que yo les digo. Nosotros como servidores públicos, desde el momento en que manejamos un recurso público, tenemos la obligación de dar a conocer esa información y no debemos de temer. Al final de cuentas, entre más información uno puede dar y nos dimos cuenta porque hay un tema que se llama transparencia proactiva, que es cuando la ley no te establece que tú tengas obligación de dar a conocer esa información, pero tú lo quieres dar a conocer, eso es un ejercicio de transparencia proactiva. Y entre en este caso, los sujetos obligados, entre más publiquen, baja más el nivel de... Claro. Sí, si más lo ocultas, pues más te preguntan. Exactamente. Entonces, era lo que proponemos y promulgamos en el instituto a través del área de capacitación. Que no tengan miedo de publicar, al final de cuentas son recursos públicos que se deben dar a conocer. Y por ejemplo, aquí en Coahuila, a comparación de otros estados, digo, considerando obviamente el tema de la población. Fíjate que Coahuila... ¿Es de los que somos preguntones o no somos preguntones? Estamos... Fíjate, de información pública que tenemos arriba en la plataforma, estamos como en un sexto lugar. O sea, dentro de los 32. Sí, 32, porque son 38 al interior, son 32, sí. Y de acuerdo a nuestro índice poblacional, estamos dentro de la media. Ahorita me acaban de pasar más de 11,000 solicitudes en el año para Coahuila. 11,000 solicitudes. 11,000 solicitudes que se tradujeron al cierre del año en 800 recursos. Quiere decir que de esas 11,000 solicitudes, sí se contestó la mayoría y nada más deriva, pues más o menos menos de un 10% del que la gente no se sintió satisfecha y hizo uso de su recurso. Ok, no, pues sacas lo diario y pues... Sí, o sea, si haces la media de 11,000 solicitudes, 800 recursos, pues es muy poco, sí, ¿no? Es menos del 10%, Exactamente. Pero presentar 11,000 solicitudes en el año, pues sí. Estás hablando de... Entre 177 sujetos obligados, que son los que tenemos. No, pues sí somos muy preguntones. Sí somos muy preguntones. Y aparte, lo que más preguntan es el tema de finanzas. Claro. O sea, de cómo se maneja, licitaciones públicas, etcétera. Es que al final del día yo creo que, y bueno, no es algo que lo diga yo, sino el hablar del tema de una población en democracia, creo que el acceso a la información pues es una herramienta indispensable para vivir en democracia, ¿no? Exactamente. O sea, al final del día me queda claro que pues esta pugna de gobernado y gobernante, pues siempre, es de hace muchos años, ¿no? Y no exclusiva de México, sino lo vemos en todas partes del mundo y es así como funcionan o ha funcionado, pero pues al final del día somos de los mismos, pero a veces nos toca estar del lado del gobernante, a veces nos toca estar del lado del gobernador, pero creo que es un ejercicio pues indispensable, ¿no? Creo que para vivir en democracia, ¿no? Claro, eso es muy importante. Y por otro lado, también nosotros tenemos otro aspecto que a mí se me hace muy importante hoy en día, es el tema de la protección de datos personales de menores. También. Y de menores. O sea, el año pasado tuvimos la oportunidad de dar a conocer a través de un convenio de colaboración con el INAI diferentes spots ilustrativos para niños a través de lo que era Monstruos en Red, que es con los personajes de Plaza Sésamo, enseñarle a los niños cómo cuidar sus datos personales. Porque hoy en día te has dado cuenta que cada niño tiene un celular, ¿no? Y el celular se utiliza como un instrumento para entretenerlos. Sí, ¿no? Y debiera o no tenerlo, lo tienen, tenemos, es algo, ¿no? Que ya lo tienen, entonces sí, no, es muy importante. Y en ese sentido yo digo, nosotros somos migrantes digitales, nosotros
nos allegamos de la tecnología y aprendemos de la tecnología, pero hoy en día las nuevas generaciones son nativos digitales y a ellos se les hace muy fácil el uso de un celular o un dispositivo electrónico. Entonces, otro aspecto que también el año pasado nos dedicamos a resguardar y a cuidar y a generar conciencia, no solamente en los niños, sino en los papás, es cómo deben de resguardar los niños su integridad. A través de las diferentes plataformas. Por una parte, que los papás sepan cómo tener controles parentales para el uso de los dispositivos de sus hijos, en donde había uno que se llama Family Link, en donde tú tienes la posibilidad de establecer cuándo utilizan el internet los niños, qué páginas son las que visitan, el historial de cookies para también como enseñarles a los papás a qué herramientas también deben de tener de protección para el cuidado de sus hijos y la integridad de sus hijos. Oh, man, qué interesante. Está interesante el tema y para los niños también, o sea, a través de sus personajes son videos cortos que se encuentran en la plataforma de YouTube y que tienen la posibilidad de acceder a ellos, para que también resguarden sus datos personales, ¿no? Simplemente para bajar una aplicación hasta te piden tu tipo de sangre y ahí estás dando tu dato personal. Claro. Y tenemos que saber cuál es el costo de tus datos personales. Eso es importante, tener la conciencia y la conciencia de tanto papás como de hijos. Sí, y sobre todo que digo, lamentablemente yo creo que a veces no todos tenemos el buen hábito de leer los términos y condiciones de todas las aplicaciones. Exactamente. Y a veces das consentimientos que con el solo hecho de aceptar la descarga de la aplicación, pues das consentimientos respecto al uso de tu información. Hasta de tu voz. O sea, ahorita con el tema de la inteligencia artificial, y era lo que veíamos en pasados días, que tienen la posibilidad de crear hasta tu voz en una aplicación y en eso estamos en ese sentido. Yo creo que nosotros como abogados debemos de enfocarnos en la regulación del tema de inteligencia artificial. Híjole, no, hombre, pues está bien, bien interesante. Y ahora con lo que quieren desaparecer, o bueno, es prácticamente un hecho que desaparece. ¿Desaparece el ICAI? ¿Va a desaparecer? Fíjate que yo lo que veía y lo que leí de la reforma constitucional es que se siga garantizando el acceso a la información y la protección de datos personales, pero ahora de una manera distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todavía no tenemos una ley. Tú sabes, después de la reforma constitucional, pues debe de venir un decreto de extinción donde nos diga la manera en la que va a desaparecer. Y en un tercer término, una ley general donde se siga garantizando estos dos derechos fundamentales. Porque al final de cuentas se tienen que seguir garantizando estos derechos humanos. Entonces, estamos en la espera de que surja. Ya se publicó el decreto de extinción del INAI, del Instituto a nivel nacional. Estamos esperando que nos marquen las directrices de ahora cómo se va a estar garantizando. Al parecer, y según lo que yo le estuve leyendo, pues se crea la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que absorbería estas funciones. La verdad, desconocemos cómo se va a aplicar. Lo ideal sería que se generara un órgano autónomo adentro en este contexto para que de alguna u otra manera se siga garantizando y se siga observando estas dos garantías. Y el tema para aquí, para Coahuila, sigue funcionando el ICAI. Nosotros podemos ir a solicitar todavía información. Sí. O sea, todavía no hay el decreto de extinción del ICAI. No, nosotros seguimos trabajando. Es más, falta la reforma constitucional a nivel estatal. Después sería un decreto. Yo estoy en el entendido que sería un decreto de extinción o en la ley general que establezca en sus transitorios pues la manera en la como se va a extinguir. El hecho de que se extinga el instituto no quiere decir que se extinga la protección a estos derechos. Simplemente yo creo que se transforma. Yo creo que hoy en día estamos en esas coyunturas de grandes transformaciones a nivel nacional y yo creo y soy fiel creyente de que aquí a nivel estatal siempre hemos sido ejemplo de transparencia y que de alguna u otra manera es importante que se siga garantizando este derecho. Entonces todavía no se sabe si se tendría que extinguir hasta que se extinga cualquier solicitud que se haya ingresado. Exactamente. O si las solicitudes se van a migrar y se van a resolver
con el nuevo órgano que se esté generando. Está bien complicado, porque el tema de la plataforma, pues, ¿cómo la usas? Simplemente la plataforma nacional, como dato así en general, es como un edificio que tiene 10 veces el archivo general de la nación. Ese es el número de datos que se encuentran resguardados de todos los órganos garantes, de todos los sujetos obligados. Es mucha información que se encuentra ahí dentro de la plataforma nacional, tanto de solicitudes, de quejas, de denuncias, como de información pública de oficio. Entonces, nos hemos reunido a nivel nacional con la Comisión Jurídica, pues para poner sobre la mesa ese tema, ¿no? ¿Qué se va a hacer con la plataforma? Nosotros, ¿cómo podemos acceder a esos códigos fuente para saber de qué manera, al final de cuentas, como Estado, nosotros como el Estado y el órgano garante, pues nosotros tenemos que tener el resguardo de todos esos datos personales, el resguardo de toda esa información, sí, porque, que es un mundo. Porque si no, ¿por qué lo tendría que tener? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, esa es una información propia que generan los sujetos obligados, por lo tanto, la pertenencia o la propiedad del mismo, pues depende de cada sujeto obligado. Fíjate, qué interesante. Y son años que se han estado resguardando. Entonces, si dimensionamos que son 10 veces los datos que se encuentran en la plataforma nacional, son 10 veces el Archivo General de la Nación, imagínate todos los datos que se encuentran resguardados. No, bueno, y es que aunque lo quieras mencionar, aunque se te ocurra un plazo, ¿cómo le vas a hacer? O sea, digo, un plazo razonado, pues yo entiendo que si fuera un plazo razonado, respecto verdaderamente que saques los tiempos para poder hacer esta migración o iniciar, de manera material. De manera material, o que otra autoridad, otro dependencia, si ya no fuera como organismo autónomo, porque creo que la tendencia es de que no sea autónomo. Uh-huh. O sea, la tendencia es que, pues, al final del día, alguien de las secretarías del gobierno, del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Ejecutivo, pues tenga este control, claro, o tenga esta actividad. Uh-huh. Al final del día, suponiendo que estuviera lista, que basta analizar las cantidades que se les otorgan en los presupuestos, sí, para saber a quién se lo estás quitando y a quién se lo estás dando, pues ahí te das cuenta que no están listos. Simplemente desde la capacidad operativa de los servidores, sí, o sea, ¿cuánto nos costaría contar con un servidor para poder albergar esa capacidad de almacenamiento? Por ejemplo, en este decreto de extinción, uh-huh, ¿ya menciona el plazo? No, apenas se generó la reforma constitucional. Okay. Entonces, dieron hasta 90 días para terminar esos procedimientos. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que se está analizando? ¿Qué se va a hacer con la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Qué se va a hacer con los trabajadores? ¿Cómo se les tiene que seguir garantizando, pues, sus derechos laborales, que bien sabes tú? Y cómo se va a operar, ¿no? Entonces, tienen ahorita 90 días. Estamos hablando que al mes de marzo, abril máximo, a nivel federal, estaremos viendo, ahora sí, materialmente. Por eso es importante que exista la ley general y que la ley general nos dé las directrices de cómo se va a hacer este trabajo, ¿no? Ok, no, pues, híjole, es un gran reto. Es demasiada información. Y otra pregunta, ¿es amigable la plataforma y quiénes son los que más preguntan? O sea, jóvenes. Estamos entre 20 y 30 años de edad, más o menos los que preguntan. Okay. La mayoría son mujeres. Ya. Nosotros tenemos ahí las estadísticas. Sí es amigable y, sin embargo, si no la consideran amigable, se pueden acercar al Instituto Coahuilense y nosotros los capacitamos. Pueden hablar por teléfono o a través de nuestras redes sociales, o pueden visitarnos, y hay una unidad con una computadora para estarlos asesorando para que desde ahí generen su usuario, generen su solicitud, etcétera, etcétera. Un acompañamiento completo a cada solicitante. ¿Y el ICAI existe aquí en Saltillo? Así es. ¿Hay unidades en el estado o o se concentra aquí? Se concentra aquí en Saltillo. Estamos frente al antiguo Hospital del Niño. Sí. Aquí en Nazario está una institución bancaria en el segundo piso, ahí nos encontramos. Okay. Y por ejemplo, si alguien de Piedras Negras o alguien
puede ser vía telefónica, Sí, vía puede redes ser sociales. vía telefónica. También creo que está disponible un WhatsApp, ahí te los hago llegar para que puedan preguntar lo que consideren oportuno. Y a veces nos hablan por teléfono y a través del teléfono les estamos dando así como que un tutorial de cosa por cosa que se tendría que hacer. ¿Qué también pueden hacer? Pueden acudir a las unidades de acceso a la información de los sujetos obligados y ellos tienen la obligación de estarles asesorando en el tema de transparencia y en el tema de datos personales. No, pues muy bien. Qué Pues interesante tema. Pues ahí estamos. Nos vamos a quedar cortos con un episodio. No, pues bueno, muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, David. Gracias por toda la información que nos brindan. La verdad es muy importante. Es un ejercicio, yo creo que la transparencia es un ejercicio básico y como tú dices, es un derecho humano, prácticamente. O sea, claro. Realmente es un derecho humano, creo que nos hace crecer como sociedad en democracia. Y si no va a ser por medio ya de los institutos, bueno, que se nos garantice a nosotros como usuarios o que se nos siga garantizando, pues que es la idea, ¿no? Y es el compromiso que también se adquiere, como tú dices, en estas épocas de transformación, pero pues que no se pierda. O sea, la verdad yo creo que no se pierda este derecho porque creo que pues es básico. Es, creo yo, imposible que en alguna ocasión de tu vida no tengas la necesidad, o de cuidar tus datos personales, que cada vez es más. Cada vez somos más vulnerables. Más vulnerables. Y la otra es, en algún momento también le tienes que... O sea, de algo necesitas saber que una autoridad te permita ser transparente para tú conocer a una información que tú requieres. Y es que al final de cuentas son datos que se encuentran ahí, que tú tienes derecho a acceder a ellos, ¿no? Y eso es lo más importante, generar la conciencia en la ciudadanía para decir que existen esos instrumentos, existen esas instancias y nosotros vamos a seguir garantizando hasta donde nos permitan seguir laborando en este tema. Sí, porque creo que a lo mejor como que lo identifican mucho con el tema de los medios, ¿no? O sea, de los periodistas, y digo, me queda claro que a lo mejor en esa labor de investigación, pero no se reduce nada más a eso. O sea, ellos no son los únicos usuarios, realmente somos todos, ¿no? Veíamos un tema de una señora que quedó viuda y que no podía acceder a su pensión ni a su información de su esposo, y a través de una solicitud de acceso a la información se le hizo llegar esta información y tuvo la posibilidad de ir a ejercer ese derecho a su pensión, ¿no? Entonces, sí, o sea, son el ICAI y en este caso el instituto sirven claro, para hacerse llegar de información, datos y documentos de autoridad para hacer valer sus derechos. No, muy bien. No, pues de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado y bueno, pues seguir utilizando este espacio. Es muchas tuyo. Gracias. El día que quieras seguirnos platicando de qué va a seguir con el ICAI, con todo gusto. Claro que sí. Eres bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos. Nos vemos y por favor síganos en nuestras redes sociales.